buenos días, buenos días. La gente está conectándose, la gente está tomando su cuaque para cuya, Leonela. Buenos días para Vargas Giordano. ¿Qué más, qué más? Para también Jaiman Alexander, también buen día. Buenos días para Samuel Torres. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días para Gianfranco Ramírez. Bien. Vamos a iniciar la clase de hoy. Bien, como verán ustedes aquí en la pantalla, el día de hoy vamos a tocar el tema de la atmósfera, muy bien, el cambio climático, los climas, todas las convenciones marco que se han firmado por el cambio climático y los climas del Perú. Estos son contenidos que son caseritos en el examen de San Marcos, siempre vienen, muy bien, todos los años vienen preguntas relacionadas con estos tópicos, y así que el día de hoy también vamos a tener una clase bastante interesante. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase de una vez. Vamos a empezar primero con el calentamiento global, que viene a ser, y todos recordemos un poco, que es la elevación acelerada de la temperatura atmosférica, muy bien, debido a que está siendo contribuido por las emisiones de una serie de gases de origen humano, también se llaman de origen antrópico, de gases que calientan y concentran el calor en la atmósfera y hacen que justamente eh, a crecer la temperatura poco, vaya alterando el medio ambiente, primero con fenómenos meteorológicos, con estos fenómenos que ya se vuelven más intensos, más persistentes y más agresivos, también pues afectan a las formas de vida que hay en la Tierra. Va a tener una serie de consecuencias, también la desertificación, también vamos a ver la desglaciación de los nevados, de los casquetes polares, entre otros, ¿no? Entonces vamos a ver primero una parte introductoria para ver las primeras preguntas. Bien, vamos a empezar. A ver, empezar acá. Este debería estar activo ya. Hagamos un momentito, vamos a ver qué pasa por este PowerPoint. Está tamañoso ya.
Un momento, ahora sí. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono. Pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del Sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del Sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando al planeta. Este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora.
Muy bien. Preguntona. ¿Cuáles son una de estas medidas para prevenir el calentamiento global que crees que se están aplicando en el Perú? ¿Cuál crees? A ver. O ninguna. A ver. Dice, Samuel dice que ninguna, dice. Ya, otra. Burgo dice, hay más bicicletas. Sí, sí, también. Es cierto. Hay cada vez más bicicletas. La cuarentona nos ha obligado a que mucha gente se desplace más en bicicleta que en transporte público para evitar el contagio, ¿no? Del COVID. Pero también está contribuyendo también a que se pueda emitir menos gases de efecto invernadero. Bicicletas, ¿no? Además, los focos, claro, antes usábamos los focos incandescentes, ahora hay los ahorradores, y uno que hay mejores que son los focos LED también, que generan menor calentamiento global, consumen menos electricidad sobre todo, son más ahorradores. Y plantar algo. Sí, hay algunas municipalidades en distintas partes de Perú que han promovido pues reforestar áreas de laderas de valles, de montañas, con árboles nativos o árboles, bueno, más o menos que se adapten a la zona. Muy bien. En Lima, hace unos par de años, una alcaldesa también promovió pues un programa de deforestación en las zonas periféricas de Lima. No sé cómo habrá quedado ese proyecto en realidad, pero eso es una buena iniciativa que algunas municipalidades han hecho. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Seguimos usando, sí, lamentablemente, la energía fósil para tener, pues, electricidad, por ejemplo. La luz, la electricidad que usamos diariamente en Lima, no solamente viene de hidroeléctrica, ¿no? El problema no es la hidroeléctrica en sí, ¿no? Sino el problema es de que el 70% de la energía eléctrica de Lima viene de centrales termoeléctricas. Termoeléctricas. Ahora, tú dirás, ¿qué es eso? Bueno, es una planta, instalación, en donde se produce electricidad a través del uso del petróleo. Del petróleo, así es. Y aquí uno cerquita, el Agustino, entre Agustino y cerca de Lima, o Lima cercado. ¿Cuál es? A ver, quienes han bajado alguna vez en la estación Previsto los Maestros en el tren eléctrico, ¿conocen esta estación de Previsto los Maestros en el tren eléctrico? Si han bajado una vez ahí, o Sí. han visto en ese lugar, al costado de la estación hay hay una planta, me parece que es de gel, que es la empresa, Planta de agua es. no, acostado de esa planta, no, no es planta de agua, no es, es una planta termoeléctrica, se llama Santa Rosa, ahí es. Y no confunda con Ah, estaba la hablando de la tarjea que está en el está más presbítero. arriba. Claro, Ah, me papá, ahí, confundí entonces acostadito. con la otra. Acostado en una Sí. sequía que se llama Río Botica, sí. Esa es una central termoeléctrica que abastece gran parte de electricidad de todo Lima. O sea, entonces, ella produce electricidad y en él, y Luz Sur es la que la distribuye y la vende, no la revende. ¿No? Es decir, ese tipo de energía eléctrica contamina. Cuando ustedes pasen por la próxima vez por ahí, algún día, van a ver que hay una chimenea. En la chimenea vas a observar bien la parte alta de la chimenea y vas a ver que el aire de esa parte superior de la chimenea está como que media turbulenta. No es negra, no es negra, no es oscura, es transparente, pero ves que está media que se mueve la imagen, así como si estuviera subiendo vapor. Ya, pero ese vapor es producto de la combustión del combustible fósiles de petróleo para producir energía eléctrica. Así es. Sí, es un ejemplo, ¿no? De cómo se está aún aplicando esas formas de energía y teniendo otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, la hidroeléctrica, que se podría mejorar los proyectos, también la energía solar. Muy bien. ¿Sabes que hay lugares en Lima que puedes comprar tus paneles solares? ¿Sí? En Paruro hay paneles solares pequeños y grandes, ¿no? Para distintos tipos de proyectos, para la iluminación, ¿no? Hay algunos lugares, he visto algunos distritos que han puesto sus postes de luz y no son focos que consuman electricidad convencional, sino que en la parte superior del foco, al alumbrado público, tiene un panel solar que siempre se está recargando. Así es.
Sí, sí, también, Gianfranco, en Lima también se está usando bastante esa forma de tecnología que es no contaminante, que es favorable, ¿no? Así es, en cierto, pero debería replicarse más, ¿no? Más aún si somos un país que todo el año tenemos una constante, una gran presencia de energía solar. Así es. Sí, en Lima hay algunos distritos que lo están haciendo, hay algunos distritos que están invirtiendo en eso, ¿no? Así es, muy bueno. Ahora, en otros países, no recuerdo qué específicamente europeo, que es España. En España, en la región de Navarra, en la zona de Vasca, las casas estaban poniendo en sus techos bastantes paneles solares para no pagar tarifas eléctricas abusivas de las empresas eléctricas también en España. O sea, el tema de abuso de la tarifa eléctrica también es un problema de los países más desarrollados que el Perú. ¿Ya? ¿Y qué ha hecho el gobierno de España? Pues ha prohibido que las personas pongan paneles solares con ciertas dimensiones en sus viviendas. Así es, el negocio maldito, pero así es, listo. Dice, el limeño no hace eso, me caen mal los limeños. Bueno, pues son las autoridades, ¿no? Ustedes que tienen esa, esa poca, esa poca capacidad de gestión, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera pregunta, ya que hemos introducido bastante aquí. Ah, algo importante, que quiero decir algo. Este, ¿Cómo se está evidenciando ya los efectos de calentamiento global ya en el ecosistema en el Perú? ¿Cómo, chicos? ¿Cómo se está evidenciando eso? ¿Qué se dice? A ver, una respuesta. Las lluvias en verano es normal. Es normal que llueva en verano, eso es normal, chicos. ¿Ya? El fenómeno niño, dice Camila. Sí, el fenómeno niño siempre va a ocurrir, ¿ya? Pero antes ocurría cada 10 años, por medio, ¿no? Intervalo que años, ocurría un fenómeno de niño, ¿ya? Podía pasar. Pero ahora se ha acortado los plazos y ya no se repite cada 10 años, sino cada 6, 7 años se está repitiendo, y eso significa que este tipo de calentamiento de la superficie de las aguas oceánicas se está haciendo cada vez más agresiva. Bien. Otro es el tema de los glaciares. ¿Qué está pasando con los glaciares de la cordillera de los Andes, amigas y amigos? ¿Qué está ocurriendo? Esa es una de las pruebas más irrefutables del cambio climático en el Perú. Claro, se están derritiendo, están desapareciendo, cada vez hay menos glaciares en Perú, según los especialistas, según los entendedores de la materia. El 60% de los nevados en el Perú lamentablemente ya han desaparecido. Sí, ya han desaparecido la mayoría de los nevados en el Perú. La cordillera del Barroso en Tacna es la primera que ya no tiene glaciares, y la cordillera Blanca en el Perú, que en Ancash, también es una de las cordilleras que está siendo más perjudicada. Ahora tú dirás, ya, pues no hay nevado, no pasa nada, ¿no? Como que no pasa nada. Son los nevados, justamente, aquellos que van a alimentar, que han alimentado desde hace miles de años a las lagunas, manantiales y ríos que pasan por la costa peruana y que pasan por la zona andina y amazónica. Si desaparecen los glaciares, todos estos ríos, todo el sistema fluvial del Perú desaparece. Nuestra agua dulce desaparece. Y ahí vamos a estar refregadazos. Sí, es una de las consecuencias. Otra también que está en el Perú, se está haciendo cada vez más frecuente, son los incendios forestales. Si bien antes los incendios en el Perú muchas veces eran provocados por la imprudencia del hombre, ¿no? De las zonas rurales, donde se quemaba las chacras de cultivo, se quemaba la hierba seca para después renovarse los cultivos, y ese fuego muy grande, cuando se quemaban las chacras, ¿no? Se tiene caña de azúcar o otro cultivo, ¿no? El fuego se esparcía sobre zonas de vegetación seca, porque también en Perú hay sequía, hay zonas donde no hay lluvias desde hace meses o años, y la hierba está seca, así que un poco de fuego hace que toda esta hierba seca se convierta pues en un lugar potencialmente peligroso para un incendio
para difícil controlar. Ya muchas veces he escuchado noticias que en Cusco, sobre todo, ¿no? Ha habido incendios forestales muy cerca de Machu Picchu, Cajamarca también, en otros lugares, por el tema también de las sequías, que son también de las consecuencias que tiene este cambio climático. Y ahora sí, vamos a ver la primera pregunta. Pese a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono debido a la crisis sanitaria mundial, o sea, esta crisis sanitaria que estamos padeciendo ahora, su concentración en la atmósfera sigue aumentándose. En el mes de mayo de 2020 se volvió a alcanzar un máximo histórico acumulado de 407 partes por millón. Partículas por millón son las partículas contaminantes. Bien, una cantidad de CO2 que no se registra desde hace 3 años, hace 3 millones de años, cuando las condiciones del planeta eran muy diferentes. El nivel del mar estaba varios metros por encima del actual y había mucho menos cobertura de hielo en las regiones polares. Esta concentración es cada año superior a las anteriores debido fundamentalmente a qué, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Al incremento de los sumideros artificiales. ¿Qué son los sumideros? Recuerda que los sumideros son áreas o son lugares naturales o artificiales que absorben el CO2. Pero aquí me está hablando que está aumentando el CO2. Así que no va la A. Al continuo uso de combustibles obsoletos y el mínimo impacto aún en fuentes alternas de energía. Claro, eso también puede ser, ¿no? Se sigue usando combustibles fósiles y se está usando menos otras fuentes de energía que pueden generar o generan menos contaminación y menos calentamiento global. Es muy probable que sea la vez. Vamos a ver así el uso de energías alternativas. Sí, hay uso, pero no masivo todavía. No hay masivo de uso de energía alternativa que no contamine. Al debilitamiento de la capa de ozono por la contaminación ambiental. Sí, pero el hecho que se debilite la capa de ozono no es responsable directo de que se eleve la temperatura atmosférica. Sí, el aumento de la radiación ultravioleta, pero de la temperatura atmosférica no, eso está más relacionado con gases que capturan el calor sobre todo de la radiación infrarroja, y esta genera calentamiento atmosférico. Así que la clave, en la número 1, ¿cuál sería, amigas, amigos? A ver, por el chat. A ver. Ajá. Bien, Kevin, perfecto. ¿Qué más? Kevin respondió perfecto. Claro, me escrito un poco privado. Está bien así. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice Urco? ¿Qué dice Ala? ¿Qué dice Amira? ¿Qué dice Sebastián? ¿Qué dice Toledo? ¿Qué tal Toledo? ¿Qué dice Rocío? Ah. Bien, Gianfranco, perfecto. A lo que estoy mencionando sus apellidos son los que está marcando bien. ¿Ya? La clave sería bebé. Bebé. Ahí está. Están concentrándose cada vez más calentamiento global porque se sigue usando combustibles obsoletos, que son los fósiles, ¿muy bien? Y aún el uso de otras formas de energía todavía es muy poco, ¿no? Muy poco. La pregunta 2. Sobre los efectos del cambio climático mundial. Indica consecuencias del calentamiento global en relación directa al retroceso glaciar. Glaciar, o sea, de los hielos. ¿Ya? Entonces sería, ¿sí? ¿Se va a adelgazar los caquetes polares? Sí, eso es cierto. ¿Sequías intensas? Puede ser, no tan directamente. Dice, la reducción de las costas por invasión marina. Recuerdan que mencioné el video, ¿no? Mientras más se descongelen los casquetes, el hielo se hace agua, se derrite, y el nivel del agua del océano aumenta, y muchos lugares litorales van a verse perjudicados.
¿no? ¿Qué más dice acá? Quiero borrar esto porque no veo nada. Daño de los cultivos agrícolas. No, no tiene una relación directa. Así que la clave sería, a ver qué dice la gente. A ver, Colque, Urco, también perfecto, Urque. Urco, Alan, muy bien. Giordano, muy bien, perfecto. Entonces la clave sería, la clave bebé otra vez, ¿no? La uno y la 3. 1 y la 3. Bien, perfecto. Bien, Carlita. Bien, bien, Vargas y los demás. Vamos a conocer un poco de los acuerdos internacionales por el cambio climático, ¿ya? Vamos a ver datos importantes. Antes que se hubiera estas famosas cumbres por el cambio climático, las famosas COP, en el mundo, ya por fines de las décadas 80, había una gran cantidad de científicos que estaban advirtiendo a los países del mundo que, oye, cuidado, la temperatura de la atmósfera en la década de los 80 se está incrementando, se está elevando muy aceleradamente y que esto puede tener consecuencias perjudiciales para todo el planeta, no solo para un país. Entonces, estas, digamos, advertencias llegaban, pues, en documentos y estudios a las Naciones Unidas y en una serie también de países, potencias mundiales, que en un primer momento no le ponían mucha importancia, muy bien, porque como también vimos en el video, sigue habiendo gente, hasta hoy día, que cree que el tema del cambio climático es un tema que es normal, que siempre pasa, o que, bueno, aún falta mucho para que ocurra, ¿no? Cuando en realidad ya está ocurriendo. Así que estas investigaciones empezaban ya a salir y hubo una reunión, la reunión intergubernamental por el cambio climático, donde ellos, los científicos, frente a los países del mundo, empezaban ya a decir sus advertencias de lo que estaba por venir. ¿Bien? ¿Qué más? Ya cuando pasó unos años más, allá por principios de la década del 90, como que muchos países que ya se dieron cuenta que, oye, sí, es cierto, ¿no? Está pasando algo, ¿no? Está que se calienta mucho la atmósfera y ya estoy notando que hay algunas señales que están perjudicándome en lo económico. En algunos países se dan cuenta de eso. Así que las Naciones Unidas, como una las Naciones Unidas por el cambio climático, ¿no? Todos ya iban a tomar en consideración los estudios preliminares y analizar, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de este problema? ¿Qué realmente lo está originando? ¿Qué primeras consecuencias está observando? Y que también, ¿qué medidas se podría planificar o redactar para poder, digamos, ver cómo se detiene este avance, ¿no? Y aquí ocurrió la cumbre de Río de Janeiro en el año de 1992, donde firmaron 197 países. También le llaman 197 partes, muy bien partes, casi lo que es el mundo. Poco después, Estados Unidos se va a retirar de esta convención marco por el cambio climático. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se retira? Porque en esta cumbre no solamente se explicaba la problemática del cambio climático, sino que también se estaban formulando ciertos objetivos. Y esos objetivos, principalmente, era la reducción de los GEI, que vienen son los gases de efecto invernadero. Y estos gases de efecto invernadero tienen origen en las industrias. ¿Bien? Y Estados Unidos, por ser uno de los países más industrializados en el mundo, decía, a ver, si voy a tener que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, eso significa que voy a tener que reducir mi producción industrial, que por consecuencia me va a perjudicar económicamente a mi país y va a generar también una gran cantidad de desempleos. Así que Estados Unidos, viendo sus intereses económicos, bueno, pues como todo país soberano, dijo, no, no, esto no me cuadra, esto no me cuadra. Por lo tanto, no me cuadra, y hasta que vea la manera cómo puedo contribuir, no voy a participar, o mejor yo,
voy a estar presente, pero cuando me inviten, y ya sin compromiso de que yo tengo que firmar estos acuerdos. ¿Está bien? Y así fue por muchos años. Estados Unidos nos invitaban siempre a las cumbres, pero jamás se comprometía, jamás dijo, yo me hago, también asumo responsabilidad de este problema, entonces se salió. Después voy a recitar las cumbres más importantes, no todas, porque son como 20 y tantas. La COP3 es la famosa, un evento que ocurrió en Kioto, donde se firmó el famoso protocolo de Kioto, en la COP3, en la cumbre de las partes, ya el año de 1997. ¿Alguien sabe dónde queda la ciudad de Kioto? ¿Qué país? A ver, vamos a ver. China, no sabes, no sabes, pues, China. Japón, claro, Japón, pues, Japón, muy bien. Estamos viendo China, pasa, muchachos. Entonces, en esa cumbre climática, en Japón, ¿no? Claro, suena de japonés, pues, pero bueno, ahí fui yo. Entonces, aquí se firma el protocolo de Kioto. ¿Qué es el protocolo de Kioto? Es un documento de carácter vinculante. ¿Qué quiere decir de carácter vinculante? Que los que firmaban este documento, este acuerdo, se vean en obligación de que debían aplicarse estas medidas para sus países, en una serie de normas que tendría que cada país aprobar para mitigar el calentamiento global. ¿Bien? O sea, los países estaban obligados a implementarlos para sus países. Así es. Y dentro de eso estaba pues el hecho de la meta, una meta de reducir al 5% los gases de efecto invernadero. Tú dirás, pues reducir 5% no es nada, dicen, ¿no? En realidad es bastante reducir los gases de efecto invernadero de origen humano, de origen antrópico. 5% significa de que se tiene que desarrollar tecnologías limpias de energía, que eso obviamente genera plata, cuesta, ¿no? Entonces investigaciones y procesos de creación de nuevas tecnologías. Y además, también el hecho de que mientras eso ocurra, pues va a tener que lentamente disminuir la velocidad de la producción industrial y de la producción petrolera. Entonces también tendrían pues sus impactos económicos y que cada país tiene que ver la manera cómo mitigarlo. O sea, era una propuesta bastante ambiciosa, ¿no? Entre otras más. Así que en el protocolo de Kioto, como principal objetivo, la reducción de gases de efecto invernadero por menos un 5% a nivel mundial. Entraría en vigor en el año 2005. Mira, el documento se firmó en el año 97, pero tendría plazo, recién para el 2025, para implementarlo, para aplicarlo, ¿no? Y en ejercicio entre el 2008 al 2012. Ahora, si mira bien las fechas, ¿tú crees que 5 años, 10 años serán suficientes para poder evaluar el impacto de la reducción de los gases de efecto invernadero sobre la atmósfera? ¿Es suficiente tiempo? 4 años, 10 años. No, pues son cortos muy plazos, ¿no? Son plazos muy cortos, ¿no? Son plazos demasiado cortos. Entonces, eso también era una de las críticas que había, ¿no? Porque había muy poco tiempo para implementar esta política, esta reducción de gases. Entonces ahí esto fue cuestionado por las potencias mundiales, por Estados Unidos, por China, por Rusia, por Francia, por Alemania. Decía, nosotros no tenemos tanto tiempo, no tenemos los medios y la forma que en poco tiempo hagamos y cumplamos esta meta. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema que se cuestiona, ¿no? Bastante. Continuamos. Vamos a la COP15. ¡Wow! ¿Por qué tanto? Porque en la COP15 ocurre algo interesante. Copenhague, 2009. ¿En qué país se encuentra Copenhague, chicas y chicos?
Copenhague, ¿en qué país? Bien, Giampiero, perfecto. Entonces, Giampiero viaja, pues, tiene plata, pues. Bien. Este en Dinamarca. Bien. A ver, un momento. Muy bien, listo, ahora sí continuamos. Ya, en Copenhague, Dinamarca, en el año 2009, eh, muchos países se empezaron digamos, a cuestionar un poco el protocolo en el sentido de la dificultad de implementarse. ¿Ya? A ver qué pasa acá. Alumna Brisa Rey tiene ese micrófono prendido. Ay, perdón, profesor. Ok, no te preocupes. Se notaba que se rascaba alguien, tu perrito, no sé qué. Ok, listo. O algo parecido ya. Ya, entonces continuamos. Entonces, ¿qué pasaba? El tema de implementar y ejecutar el protocolo de Kioto es que también costaba mucho dinero, mucha plata, porque para aplicar medidas se tenían que hacer estudios sobre el cambio climático en cada uno de los países, porque no todos los países tienen la misma realidad, y esos estudios cuestan los estudios, y después de hacer esos estudios, esas investigaciones, recién ahí crear o implementar o financiar proyectos o formas de energías o tecnologías que ayudan a mitigar el cambio climático. Entonces, ante esas dificultades económicas, en el año 2009 en Copenhague se exige que se cree un fondo económico de 10.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares. Una gran cantidad de plata, y los países que contaminan más deben aportar más dinero. Este fondo, este dinero, esta gran chanche de plata que se empezó a hacer, sería destinado justamente para los estudios y la implementación de políticas y medidas para mitigar el cambio climático. ¿Bien? ¿Menos de un minuto? Oh, ¿verdad? Jesús, está que se acaba el tiempo. ¿En serio, profe? Jesús, Sí, profe, sí. está que se acaba el tiempo, falta menos de un minuto. Ya, profe, volvemos por el mismo enlace entonces. Sí, o quieren Algo, un algo salió vínculo mal. que sea eterno, pues, papá. ¿Ya? Sí, algo salió mal, profe. Ya. Regresamos, y bien se ve la señal por el enlace que lo voy a enviar ahora, ¿ya? Lo voy a enviar un enlace ahorita, ¿ya? Chicos, ahora nos mueven un enlace.